Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy ya el quinto domingo de Pascua. Inauguramos la quinta semana de este tiempo que, como les decía al comienzo, la Iglesia todos los años nos invita a prolongar durante 50 días, ¿no? 50 días litúrgicos, 50 días donde la palabra de Dios en la misa hace mucho hincapié en los signos y los frutos de Cristo resucitado, sobre todo en los primeros testigos, porque la palabra de Dios que escuchamos, especialmente en Hechos de los Apóstoles, son testimonios puros de cómo Jesús resucitado está presente, de cómo eso que prometió Jesús durante su vida terrena, con su prédica y con sus signos, que la fuerza del Espíritu Santo iba a hacer en sus discípulos cosas aún mayores de las que yo hago, les dijo. No se preocupen, yo les voy a dar mi espíritu y ustedes harán cosas mayores y se sorprenderán. Me viene siempre a la mente con esto la imagen de un santo muy conocido y querido que es el Padre Pío, ¿no? El Padre Pío tenía una vida muy austera, pero en su austeridad y en su entrega sufrida, porque un hombre muy sufrido físicamente, de amor al Señor, hacía cosas realmente, o Dios mejor dicho, hacía cosas a través de él realmente maravillosas. Había sanaciones, había un montón de conversiones cuando se iban a confesar con él, la gente salía renovada y así. Y sin embargo, él en una ocasión, hablando con uno de sus hijos, ¿no?, espirituales que tenía, les dice: mira, sin embargo, después que yo me muera es cuando más cosas voy a obrar todavía, ¿no? Como diciendo, cuanto más cerca de Dios voy a estar, Dios más va a obrar a través mío en favor de ustedes. Esto que de alguna manera lo dijo Jesús. Cuando yo me vaya, les enviaré mi espíritu, y ese espíritu que descenderá en ustedes hará que ustedes continúen la obra y hagan esas obras que hice yo y aún mayores. Y los Hechos de los Apóstoles, es el libro del Espíritu Santo tan hermoso que nos acompaña estos días de Pascua, es bien elocuente al respecto, ¿no? Hoy escuchamos en esta primera lectura, tomada ya del capítulo 14, vamos avanzando, un poco la obra que Dios hace a través de Pablo y Bernabé, ¿no? Y dice que volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, de Pisidia, y reconfortaron a los discípulos, los exhortaban a perseverar en la fe. Interesante esto, porque Pablo le gustaba mucho visitar, y si no podía visitar las iglesias que él había fundado, con su predicación las acompañaba a través de cartas, ¿no? Y él veía el proceso de toda comunidad cristiana que tiene esa cuota de humanidad. Y era muy común que al principio, como nos suele pasar a todos, en un momento de mucha efusión y efervescencia de fe, uno esté de 10, pum, para arriba, ¿no? Pero después, acontecimientos de la vida, desilusiones humanas que podemos tener en el seno de la comunidad, o inconvenientes y pruebas personales, saben que a veces la fe, ese entusiasmo de la fe, un poco decaiga, ¿no? Y ahí empieza uno como a enfriarse, porque la parte humana está.
Y viene de cualquier lado, viene de adentro por uno mismo o viene de afuera por desilusiones de los hermanos. Entonces Pablo dice que confortaba a los discípulos en estas visitas que les hacía y los exhortaba a perseverar, porque la fe, nuestra unión con Dios no se trata de éxitos humanos, ¿no? Sino fundamentalmente de una experiencia de amor que logra ciertamente, a veces, muchas veces, frutos hacia afuera, pero que esencialmente es una experiencia de amor permanente que inclusive ilumina las oscuridades de la noche en que a veces nos toca vivir personalmente y en el seno de la comunidad. Porque no se trata de hacer y encontrar frutos en el hacer. Eso será una consecuencia. Hay que ir a la causa. Y la causa es Cristo vivo en mí. Y yo creo en esa presencia y aquí la fe. Yo le creo al Dios de la vida que me amó y me eligió, me creó y vive en mí. Me consagró, me purificó, me eligió y me ungió por medio del bautismo con el poder del Espíritu Santo. Y de ese día para siempre yo soy una nueva criatura, aunque en este mundo muchas veces tenga que enfrentar dificultades. Aunque muchas veces, aún con mis hermanos mismos, que se supone tenemos el mismo sentimiento y la misma fe, encontremos divisiones, cosas que nos separan. Porque la parte humana está, la parte humana aflora. Pasa en la familia, pasa en todos lados. Y el mundo lamentablemente muestra una gran cuota de humanidad quebrada. Y estamos en medio de un mundo quebrado. Entonces todo esto puede llevar a lo que un poco Pablo y Bernabé se encuentran y tienen que alentar, que es que la gente a veces decaiga. Miren, que la fe no les decaiga. Al contrario, perseveren en la gracia que han recibido, porque la gracia que han recibido ustedes viene de Cristo y Cristo está en ustedes. Y eso es lo que vale. Quédense ahí, contemplen esa dimensión sobrenatural que hay en ustedes. Sosténganse de esa dimensión espiritual y profunda que viven ustedes, para que el mundo que nos circunda con sus luces y sombras no nos obnubile por un lado o no nos deprima por otro, porque los dos puntos están ahí. Cosas que nos obnubilan, el mundo nos atrae y nos cautiva con cosas o situaciones o lo que sea, y a veces por otro lado, de un momento a otro viene la gran desilusión, el gran pesar por una experiencia cualquiera. Hay algo que está en el fondo y supera todo eso, y que es la gracia del Señor que vive en nosotros, ¿no? Y bueno, y después de haber pasado por un montón de lados, dice, de haber ido a distintas ciudades, de haber organizado comunidades, vuelven al punto de partida, después de haber hecho el periplo misionero, ¿no? Y a su llegada, dice, convocan a los miembros de la iglesia que los envió al principio, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los paganos. Fíjense, en ningún momento se atribuyen a ellos la misión o los frutos de la misión. Dicen todo lo que Dios hizo a través nuestro, cómo el Espíritu de Dios sobró, cómo Jesús es fiel. Este resucitado está resucitado y obra obras de resurrección, porque aún los paganos, aún los que no sabían nada de Cristo, porque eran de otras procedencias, que no eran judías, que nunca habían escuchado hablar de un tal Cristo, porque venían, ya les digo, de otras tierras, de otras culturas y aún de otras formas de vivir sus religiones, al escuchar a los apóstoles, sin embargo, sentían en su corazón la presencia de Dios, la presencia de Jesús, y se convertían, y ellos quedaban admirados y ponían en común un testimonio. Mira lo que nos pasó, y contaban a los hermanos el éxito de la misión. Esto también es parte de las vivencias de la comunidad, el testimonio, compartir las cosas que Dios hace a través nuestro, compartir las cosas que Dios hace en nosotros, porque Dios está obrando en nosotros de muchas maneras. Y cuando uno comparte el testimonio, no es que se agranda, no. Si lo hace con humildad y conciencia, ese testimonio puede hacer mucho bien al que te escucha, porque a veces hace falta. La palabra de Dios, en definitiva, sobre todo este texto, son testimonios vivos, nada más ni nada menos.
cómo Dios obró y cómo Dios sigue obrando. Y es lindo mirarnos, trayéndolo ya a nuestra vida esto, ¿no? Es lindo mirarnos en esta dimensión. Dios está obrando en vos. No seas negativo, negativa, de mirar siempre lo negativo que te pasa. Porque como vivimos en un mundo tan difícil y nos llueven continuamente noticias tan tristes o tan negativas, uno puede entrar sin darse cuenta en la variante de la negatividad, donde vemos todo oscuro, ¿no? Donde perdemos la esperanza, donde como llega la tentación de decir esto no tiene solución y uno entra entonces en la esfera de lo depresivo. Ojo con esto, porque es una tentación. Es una tentación que el maligno aprovecha ante la situación reinante para meternos a nosotros en el corazón esa oscuridad. No vale la pena, está todo mal. Vivimos mal, esto no tiene vuelta atrás. Y entonces hasta nuestra fe se encapsula ahí, porque en vez de estar viva, operante, iluminando la oscuridad, nos encapsula como una luz que se mete abajo de la mesa, diría Jesús, y quedamos todos en tinieblas. No caigas en esa tentación, no permitas que la oscuridad del mundo obnubile o oscurezca tu fe, tu corazón, tu esperanza. La presencia de Dios está más allá, está obrando en nosotros. Porque además no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. No le pertenecemos al mundo, le pertenecemos al reino, ¿no? Y justamente de esto habla en la segunda lectura. Este vidente, que toma el nombre de Juan en el Apocalipsis, un poco habla de esta experiencia, de esa misión, es una visión mística que tiene, que aparentemente el Espíritu Santo le permitió para que pueda él después volcar en el libro del Apocalipsis, que es una carta que se escribe a cristianos en los primeros tiempos en época de persecución. Es una carta que lo que busca es dar aliento, porque la persecución era encarnizada en esos momentos. Los cristianos no tenían paz. Por ser cristianos estaban no solo ya perseguidos por el poder religioso de la época, que eran el poder religioso de los fariseos y el Sanedrín, sino también ahora por el poder político. Uno de los emperadores más crueles, entre otros, fue Nerón, que persiguió a los cristianos de manera terrible. Grandes mártires hubo, con muertes crueles, que murieron por ser cristianos. Épocas de gran dispersión, donde se tenían que dispersar porque si se quedaban los mataban. En cuanto veían que había un cristiano ahí, enseguida iban con toda la fuerza de la ley y los apresaban y terminaban muertos. Inclusive, fíjense ustedes, ¿no? Hasta dónde llegaba la fe de esta gente que conocía a Jesucristo y se dejaba invadir por Cristo el corazón, que cuando pedían el bautismo, porque creían y se convertían en cristianos y pedían ser cristianos por el bautismo, ellos sabían de antemano que el hecho de recibir el bautismo y ser cristianos ponía en juego la vida. Los iban a matar. Era muy probable. Por eso vivían en comunidades hasta refugiadas y cuando venía la persecución escapaban. Pero también hay algo interesante que en el libro de los Hechos de los Apóstoles en otros capítulos aparece, y es que cuando se dispersaban y tenían que escaparse a ciudades lejanas por este problema, con una mano atrás, otra adelante, como se imaginarán. Sin embargo, la fuerza del amor de Cristo era tan grande que superaba la desgracia de tener que escaparse y quedarse sin nada. Y ahí hablaba de Cristo. Somos cristianos, venimos escapándonos, nos quieren matar, pero el Señor está con nosotros. Y ese testimonio convertía gente. Cómo los cristianos yéndose de un lado para otro, escapándose del peligro, allí hablaban de Cristo y la gente que los escuchaba en esos lugares se hacían cristianos. Y así crecía el número de cristianos, ¿no? Como esas semillas que el viento lleva, caen del árbol acá, pero el viento se las lleva para allá y quién sabe, a 100 metros creció otra planta igual a esta. El viento la llevó y el viento es el Espíritu Santo. Por eso no tengamos miedo. No tengamos miedo, porque ni siquiera estamos a un grado tan trágico de persecución como la que tenían esta gente. Estamos perseguidos los cristianos y estamos perseguidos
no porque nos persigan para matarnos, sino con otro tipo de persecución más sutil, que ¿saben cuál es? La indiferencia. Habla de Cristo y sí, habla. ¿Tenés fe? Y bueno, está bien. Si a vos te hace bien, tenés fe. Soy cristiano, y bueno, está bien. Otro día te escucharé, como le dijeron a Pablo, al apóstol. Es decir, la indiferencia puede ser también una tentación para nosotros, ¿no? Donde como da todo lo mismo, y donde si tenés fe o no tenés fe le da lo mismo, y si existe Dios o no existe Dios, le da lo mismo a la sociedad y al mundo, puede ser para nosotros cristianos una tentación también a entibiarnos y no ser protagonistas. Total, de que si a mí no me van a escuchar, si a mí no me van a llevar a la punta, hasta se me van a reír en la cara. Y sin embargo no es así. Al contrario. ¿Por qué? Porque como es el Espíritu Santo el que está atrás de todo esto, una palabra, un gesto, un testimonio que vos des, aunque aparentemente los que te escuchen no te den lugar, quién sabe, porque Dios está atrás y Dios es así, ese momento, esa palabra que vos pronunciaste, ese gesto, ese testimonio que diste, cayó en el corazón de esta persona, aunque esta persona no lo notó en el principio, y mañana, pasado o cuando sea, y le agarre la mala, se va a acordar de esa semilla que vos le sembraste. Y ahí el Señor la va a hacer germinar y quién sabe, ese hombre comienza a cambiarle la vida. Porque así es nuestra misión, hermanos. Así. Por eso nosotros no podemos esperar frutos inmediatos, pero no podemos dejar de sembrar tampoco. Nunca. No dejes de sembrar. Aunque parece que estamos en un terreno rocoso, como dice la palabra. ¿Qué voy a sembrar en el asfalto? Si el asfalto es asfalto, ahí no crece nada. Ojo. ¿Qué voy a sembrar en el desierto si la arena no es lugar propicio para que crezca una planta? Ojo. Porque vos sos el que juzgás el terreno, pero el terreno no es tuyo, es de Dios. Y Dios puede hacer brotar, como dice, ¿no?, piedras de la nada, o sea, de panes de las piedras, como dice la palabra de Dios. Entonces, la misión del cristiano es una misión permanente, porque la gracia de Dios en el corazón del cristiano es una gracia continua, porque nosotros somos otros Cristos. Y donde Dios te pone, ahí en la vida de cada día, en este lugar donde estás ahora, en tu familia, como digo siempre, en el barrio, en el trabajo, en la facultad, en el colegio, donde estés, aunque sean lugares aparentemente muy secos, espiritualmente hablando, no te canses de ser testigo de Cristo. No te canses de aprovechar la oportunidad que el Señor te dé para dar testimonio, aunque la ocasión aparentemente no sea propicia. Porque el Señor te necesita y necesita cristianos sembradores arriesgados que tiren la semilla. Y no te preocupes, porque Jesús en la parábola, es bueno volver a la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? La semilla cayó en distintos terrenos. Y cayó en la roca, cayó entre espinas, cayó entre yuyos, pero también cayó en terreno fértil. ¿Y qué sabés si el Señor de esto que para vos es aparentemente un terreno inhóspito, espinoso, el Señor después atrás, porque así es Dios, no haga crecer en ese terreno en un futuro la verdadera semilla, la verdadera planta de la vida? Por eso, hermanos, ojo con buscar éxitos personales en esto. Los apóstoles la tenían clara. Y por eso terminan siempre diciendo en su testimonio lo que el Señor hizo a través de nosotros. No somos nosotros, es la obra de Dios en nosotros. Pero para que esto cabe profundo en tu corazón y no te desanimes nunca de esto tan elemental, hay que ser personas, cristianos, que tengamos una vida de Dios profunda. No te tiene que faltar nunca, y esto siempre lo dijimos y no vamos a dejar de decirlo jamás, tenés que dedicar todos los días un tiempo para vincularte con el Señor. En el silencio, en la quietud, en el tiempo,
en la escucha. Ahí en ese momento de soledad y de intimidad con el Señor, donde vos te vacías de vos mismo para estar a solas con Él renueva en vos la presencia del Espíritu sanador, liberador que está en vos y va disipando las tinieblas para seguir fortaleciéndote con su amor. Y volvemos a la experiencia del amor, un amor eterno, no cualquier amor, el amor de Dios, Dios en mí y yo en Él. Y vuelvo ahí a descubrir mi identidad, soy de Dios, Él me creó, Cristo vive en mí, mi futuro es el reino y ya ahora estoy llamado a proclamar las maravillas del reino en el nombre de Jesús. Más allá de lo que me pase alrededor, insisto. Pero la intimidad con Dios es fundamental. Más en estos tiempos alocados, con tanto ruido, con tanta aceleración, más busca tiempos cotidianos de soledad. Y cuidado con la excusa del no puedo, no tengo tiempo, porque es una tentación del maligno también, porque el maligno, si hay algo que se las ingenia, es para sacarnos aparentemente el tiempo para estar con Dios, metiéndonos siempre cada vez más obligaciones o más cosas que hacer. Ojo. Es una gran tentación. Lo mejor que le sale al maligno es sacarnos el tiempo para estar con Dios. No nos va a sacar a Dios, pero sí la conciencia de estar con Él. Y eso es el gran peligro. Y para ir terminando con el Evangelio, en esta lectura de Juan que venimos leyendo, ¿no? Estamos escuchando el discurso que Jesús hace a sus discípulos en la última cena antes de la pasión. Y Juan no tiene tanto en cuenta, si uno lee comparativamente los evangelios, van a ver que Juan no hace referencia a la institución de la Eucaristía, sino más bien como Juan escribió el evangelio mucho después que lo que escribieron los anteriores, Marcos y Lucas y Mateo. Entonces, Juan da por sentado la presencia de la Eucaristía, porque ya la comunidad la vivía. Y hace hincapié a las consecuencias de la Eucaristía. Por eso habla del amor. Juan insiste en el amor, sobre todo en el discurso final antes de la pasión, ¿no? El amor en el lavatorio de los pies. El amor en esto de ser discípulos, ¿no? El amor que es una identidad. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Mi Padre será glorificado y yo seré glorificado en Él. Como ven, una identidad, una misma realidad, ¿no? El Hijo será glorificado y Dios será glorificado en Él. Somos una misma realidad, mi Padre y yo. Por eso la muerte para Jesús no es ningún fin, sino es el desenlace de una vida, donde fue presentando el reino y ahora a través de su muerte y de su entrega final, que concluye con la resurrección, se manifiesta la plenitud del reino, que es vida y vida en abundancia para todos. Es la forma que eligió Dios, es la forma que Dios consideró que convenía demostrar a la humanidad el poder sobrenatural que viene sobre la humanidad, que es para nosotros un misterio, un misterio. Por eso Jesús dice esto: ahora yo seré glorificado y mi Padre en mí. Y si yo soy glorificado, Él es glorificado. ¿La gloria cuál es? Demostrar que Dios vence la muerte, que para Dios no existe la muerte, que la muerte es un paso. Porque para el hombre la muerte es el límite absoluto, no se puede contra ella. Para el hombre no creyente, ¿qué es la muerte? El fin. Entonces era el punto final de todo. Ya no había más nada. Ya no hay más nada que hacer. Mientras hay vida hay esperanza, decían algunos. Pero después que llega la muerte se terminó todo. ¿Qué esperanza? Ya no se puede hacer nada. Las cosas hay que hacerlas en vida. Y en vida hay que luchar por esto. Hasta con la enfermedad en vida hay que luchar. Pero cuando la muerte llega y se terminó. Y Jesús viene a demostrar todo lo contrario. Que la muerte no es el fin. Y lo va a demostrar en la gloria. Esa gloria de la que habla el Evangelio es esto: triunfo sobre la muerte, demostrar que Dios tiene poder sobre ella. Y para nosotros, ¿Dios tiene que demostrar eso? No, porque es Dios, pero lo hace porque nosotros sí necesitamos que Él nos lo demuestre,
Porque para eso vino Cristo, no solo para anunciar el reino, sino para instituir el reino. ¿Y el reino cómo llega? Llega con el triunfo de Cristo sobre la muerte y el mal. No es un solo discurso el de Cristo, que habló, que predicó, que enseñó y que hasta aún hizo milagros. No es eso solo. Eso es el principio de un desenlace. Lo que no entendían los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Los discípulos de Maús iban en el camino tristes. ¿Y por qué están tristes? Les dice Jesús, que se les aparece y ellos no lo reconocen, porque todavía no habían experimentado el espíritu del resucitado. ¿Por qué están tristes? Y porque nosotros seguimos a Jesús, que esperábamos en él grandes cosas. Es verdad, tenía palabras que llegaban al corazón. Es verdad, sanaba enfermos, hasta lo vimos resucitar demonios, resucitar muertos y expulsar demonios, pero lo mataron, hace 3 días que está muerto y todo pasó. Y Jesús le dice, qué duros que son de entender, cómo les cuesta entender. Y ahí les va explicando cómo se tiene que ir cumpliendo en él todas las escrituras. Y ellos van de a poquito, como sintiendo, hasta que el Señor parte el pan, dice, ¿no? El gesto de la entrega, la Eucaristía es entrega. Jesús se entrega para vos, para que al recibirlo te divinices. Cuando comulgás y recibís a Cristo en Eucaristía, vos te divinizás porque recibís al Hijo de Dios en el sacramento del altar. Es el signo, la fracción del pan, como se la llamaba en aquel entonces. Después se la llamó Eucaristía y después misa, como le decimos hoy. Entonces, cuando llegó ese momento, ahí los discípulos de Maús lo descubrieron y Jesús desapareció porque ya se cumplió el objetivo, la experiencia. Y volvieron contentos a compartir en testimonio con sus hermanos que lo habían visto resucitado. Pero más que verlo con la vista de los ojos, con el corazón. Y ya está, esta alegría no me la quita nadie más, ya está. Porque comprendo que soy un ser resucitado con Él, que soy un ser eterno y que para mí ya no hay límite. Porque volviendo un poco entonces al testimonio original, se bancaban lo que se bancaban y morían con alegría en el nombre de Cristo, porque sabían que la muerte no tenía poder sobre ellos, que en el resucitado ya todos tenían vida. Quien asume a Cristo en su vida es un ser inmortal. Cristo ya te asumió a vos. Por el bautismo te llenó de su presencia. Ahora vos tenés que asumir a Cristo. Es el camino que nos toca a nosotros. ¿Y cómo? Por la fe. Por la fe. Te creo, Señor. Te creo. Aunque mi cabeza diga todo lo contrario. Aunque el mundo que me rodea piense todo lo contrario. Aunque los acontecimientos y hasta mi propia humanidad me lleve por caminos contrarios, Señor, yo a vos te creo. Porque no se trata de mí, sino se trata de vos. Lo único que puedo aportar yo, Señor, para que esto se realice en mí y tenga esa experiencia de la Pascua en mí, es la fe. No hay otra. No hay otra. Durante estos 2000 años y pico que tiene la Iglesia de historia cristiana, se han escrito, grandes teólogos y grandes místicos han escrito sobre esto, sobre experiencias de esto, y siempre se han quedado cortos, porque esto no tiene una explicación. Sí nos puede iluminar mucho, hay hermosos libros de espiritualidad que les recomiendo leer. Cuando quieran charlamos personalmente y les recomiendo el que quieran, hay millones, pero son todos medios de gente que experimentó, como en este caso los apóstoles. Acá tenemos un libro y bíblico si quieren, porque todo es gracia de Dios. De manera que lo mejor, como se suele decir, está por venir. Claro que está por venir. No te desanimes, no bajes los brazos. Y aunque estés en un momento psicológicamente de oscuridad, aunque tu vida o nuestra vida, en la realidad cotidiana a veces sea difícil, y de hecho lo es, porque para Cristo lo fue y para la época de los apóstoles también, y toda época fue complicada porque el mundo es el que manda en esta realidad, pero el cristiano está sobre el mundo.
Entonces no tengas miedo a tus debilidades, a tus traumas psicológicos, a tus neurosis. Viví en paz tus angustias, inclusive. Viví en paz tu debilidad. Y no le des el protagonismo, está. Y ya se irá si se tiene que ir. Y si no, me acompañará. Pero hay otra cosa mayor en mí. Está el Señor en mí y yo estoy en Él. Y Él está obrando en mí, aunque yo no me dé cuenta, porque a veces mi pesimismo, ya les digo, es tan grande que no me doy cuenta. Mete fe, perseverar en la fe. Y algo clave, y ya termino, así termina el texto del Evangelio de hoy. El Señor pone una pauta muy clara que es identificatoria del cristiano, la gran pauta, ¿no? Ámense los unos a los otros, ámense. En esto conocerán y reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Y el amor del que habla Jesús no es un amor ni de amistad, ni de sentimientos humanos, ni de afectos, ni de pasiones terrenales. Esos, déjenlo en el plano de lo emocional, si quieren. El amor del que habla Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo te amo a vos, a quien sabe ni te conozco? Porque vos estás lleno de Dios y yo estoy lleno del mismo Dios, y ese Espíritu nos une en un solo corazón, en una misma realidad divina. De ahí la famosa común unión, comulgo con Dios, pero comulgo con mis hermanos. De ahí la famosa palabra comunidad, común unidad. No porque nos llevemos todos bien, no porque pensemos todos igual, no porque tengamos todas las mismas ideas o los mismos proyectos, no. Al contrario, en la diversidad está la riqueza también. No pasa por ahí. Pasa por el amor de Cristo. Cristo ama en mí, porque Cristo está en mí. Yo no amo, no tengo capacidad de amar al extremo del Señor, pero el Señor sí puede amar en mí, a ese extremo y más. Muchos estarán pensando, ¿y esto cómo se come? No se come, se vive. Déjalo que fluya, déjalo. Y cuando esto va ganándote la conciencia de a poquito, tu estado de vida, tu forma de vivir, entra en esta sintonía. Ya no te enojas tanto, ya no te embroncas tanto. Ya cuando alguien por la calle te cruzó el auto y te insultó de arriba abajo, y no entras en la misma. No, bueno, hermano, que Dios te ayude. No me voy a poner a tu altura, el Señor ganó mi corazón. No voy a perder esta experiencia de paz que estoy teniendo. Nadie me la va a quitar. Esta alegría, como dice una canción, no va a pasar porque está dentro de mi corazón. No entro en la variante del mundo, no porque sea ni mejor ni superior, sino porque Cristo está obrando en mí, Él está haciendo en mí. Antes yo era el hombre viejo que me trompeaba con cualquiera, que me enojaba por cualquier cosa, que quería siempre a los gritos imponer mi verdad. Ahora ya no. No vale la pena, no. ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? De nada, de distanciarme más de los otros. Ahora es otra cosa. Y hasta vos te vas sorprendiendo. Yo ya no tengo más ganas de pelear. Yo ya no tengo más ganas de discutir. Yo ya no entro en esta. Pero sí, hermano, está bien, tenés razón. ¿Para qué? Y hasta inclusive la inteligencia emocional va siendo informada por esta gracia, donde el Señor va iluminando cómo actuar en el momento preciso con el que tenés adelante. Porque no siempre el momento que está viviendo el otro es el oportuno para decir determinadas cosas. Eso, por ejemplo, puede ser con los padres, lo pueden aprender los padres con los hijos. Si yo a ahora le digo lo que le tengo que decir, y sobre todo en el estado en que yo estoy poquito nervioso, no va a servir de nada porque se va a emperrar más. Y lo único que vamos a lograr es más distanciamiento. Voy a esperar, lo voy a poner en oración. Y el Señor me va a indicar el momento y la forma.
Y el Señor informa tu inteligencia, informa tus emociones, porque es el Espíritu el que lo va haciendo en mí. Entonces, ven, ya la vida se empieza a impregnar de la resurrección. Y cada gesto, hasta el más mínimo, es un gesto resucitado y resucitador. Es toda una experiencia que la hace Dios. Por eso seamos pacientes y perseveremos, como decía la primera lectura, en la fe. No decaiga tu fe. Aunque el mundo se te esté viniendo encima aparentemente, queda tranquilo, no decaiga tu fe. Ahí afronta, ahí métete, ese es el centro. Mi vida interior, mi silencio, mi encuentro con el Señor, mi fe en Él y que Él sea en mí. Yo no soy en mí, Él en mí. Y esto es progresivo, progresivo. El Espíritu va obrando. Y vas a ver, si perseveramos en este camino, que es el gran camino de la Pascua, de la resurrección, vamos a experimentar con el paso del tiempo en nuestra vida maravillas. Y los demás van a ver lo que dice Jesús acá, que somos amor. Que somos amor. Insisto, no un amor meloso ni novelesco, sino un amor eterno, que es un misterio, pero que está en mí, aunque me cueste creerlo. Esto es Pascua. Por eso les digo que somos cristianos en permanente estado pascual, es decir, de vida nueva. Pidámosle a la Virgen, como siempre, ¿a quién sino a ella recurrir? Que como criatura como nosotros experimentó como nadie esta fuerza que le transformó la vida. Y no porque sea una supermujer, no fue la Mujer Maravilla, fue dócil, docilidad y confianza en la fe en su Señor. Así que pidámosle a ella que nos acompañe en este camino, y lo hace, y que ella con su oración y cercanía de mamá nos ayude realmente a perseverar, de manera que cuando el hombre viejo quiera saltar y lo antiguo quiera otra vez imponerse, sea ella quien nos tome del hombro, nos dé ese abrazo y nos diga: calma, hijo, calma, hija, espera, déjalo a mi hijo obrar. Y vas a ver que el sol va a brillar siempre. Que así sea. Que así sea.